Dios los bendiga, amados hermanos. Damos gracias a ustedes de parte de la familia Quinilla y de la familia Gómez por su presencia con nosotros, por el apoyo moral y espiritual que han sido hacia nosotros, por sus oraciones. Hoy estamos aquí reunidos con el propósito de honrar el nombre de nuestro amado amigo y pastor Miguel Quinilla. Y Dios bendiga, fortalezca y consuele a la familia Quinilla. Que Dios bendiga, fortalezca y consuele también a la familia de Poder y Gozo de Conroe. Que Dios bendiga y fortalezca también y consuele a la familia de Houston y sus alrededores. Y también que Dios consuele, fortalezca y ayude a la familia de Dunamis. Para la familia, para la iglesia, para la comunidad cristiana de Houston y sus alrededores y para la organización pastoral Dunamis, la partida inesperada del hermano Quinilla ha sido un golpe sorpresivo y doloroso. Por la gracia que Dios le había dado, él había llegado a tener una influencia espiritual positiva para muchas personas. Como parte de Dunamis, siento que nos hará mucha falta. Nos había acostumbrado a que él llevaba siempre la batuta y nosotros solo lo seguíamos. Sin él, tendremos que sacar fuerzas de nuestra flaqueza para seguir adelante. Mi nombre es Armando Barros. Inicialmente conocí al pastor Quinilla en el año 1984. En ese entonces, el hermano Quinilla era un estudiante del Instituto Bíblico Maranata de las Asambleas de Dios. Yo me acababa de convertir e ingresé como un nuevo estudiante de ese instituto. El hermano, aunque era muy joven, ya él tenía tiempo ya de estar estudiando ahí. Debido a que él estaba en una clase más adelantada, no coincidimos como compañeros en una clase, ni tuvimos la oportunidad de establecer una amistad. Solo nos conocimos de saludos y de vista. Pero a principios del año 2017, mi hijo, que estaba trabajando en el Banco Regional, o Regional Bank, conoció al pastor Quinilla. Él era un técnico que trabajaba también para ese banco. Y ellos se identificaron como cristianos y en su conversación mencionaron que él había estudiado en el Instituto Bíblico Maranata. Mi hijo le dijo que su papá, quien actualmente era un pastor, también había graduado de ese mismo instituto. Para entonces el pastor Quinilla ya había fundado la organización pastoral Dunamis. Le compartió a mi hijo la visión que Dios le había dado de reunir a pastores para que nos uniéramos con el propósito de ayudarnos mutuamente, no para formar una denominación, sino para que juntos planeáramos eventos que fueran de bendición para nuestras iglesias. Él invitó a mi hijo para la próxima reunión y le dijo que me invitara a mí también. Como mi hijo sabía que yo estaba anhelando encontrar un compañerismo con otros pastores, me invitó. Mi hijo quedó muy emocionado por lo que habían compartido con el pastor Quinilla y el día de la reunión fuimos juntos. Allí el pastor y yo, con un poco de dificultad, nos reconocimos, ya que hacía como 33 años que no nos veíamos. Cuando nos dejamos de ver, el hermano tendría como algunos 21 o 22 años. Yo tenía 36. Así que físicamente habíamos tenido bastante cambio. Pero inmediatamente hicimos clic. Encontramos que teníamos muchas cosas en común. El sentir que Dios había puesto en el pastor Quinilla era adecuado para la necesidad que yo tenía. Como pastor de una iglesia independiente, yo quería, o más bien necesitaba tener comunión con otros pastores. El hecho de que ellos eran pastores sencillos y la forma desinteresada de la organización Dunamis, hablando en términos de dinero, me atrajo mucho. A partir de ese entonces no he faltado a las reuniones. Nuestra iglesia ha participado en todos los eventos que hemos organizado y hemos sido bendecidos por el respeto que el pastor Quinilla tiene de las canas, y siendo yo el pastor de más edad en la organización, con el tiempo me hicieron parte del liderazgo y más adelante me hicieron el vicepresidente. Como dice su palabra,
en Romanos, capítulo 13, versículo 7, dice: pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. En este día quiero decirle que yo soy deudor del pastor Quinilla. Este hermano merece el respeto y el honor que por la gracia de Dios él había cosechado. El hermano era un hombre humilde. En diferentes pláticas decía abiertamente que su nivel de educación secular era muy poco. Pero cuando platicábamos con él o lo oíamos predicar, lo que él decía de sí mismo parecía algo que no era real, porque lo que decía o predicaba provenía de una persona educada. Su secreto era que él dejó que Dios formara su vida. Una vez que Dios lo llamó para su reino, él dejó que Dios tomara el control total de su vida. Por eso él vivió una vida fructífera. Amén. La necesidad primordial en el mundo es de gente que, como el pastor Quinilla, sean devotas al servicio de Dios. En una ocasión, Jesús, cuando recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino, sanando enfermedades y toda dolencia en el pueblo, dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El pastor Quinilla fue una respuesta de Dios a la oración de alguna persona que sentía lo mismo que Jesús sentía: compasión por los perdidos. Desde que comencé a reunirme con Dunamis y a tratar con el pastor Quinilla, me asombraba la manera en que este hermano vivía. Él trabajaba secularmente, pastoreaba la iglesia, dirigía Dunamis, enseñaba en diferentes institutos bíblicos y a la misma vez no descuidaba a su familia. Porque yo veía, cuando nos reuníamos, que estaba junto con su esposa, con sus hijos, ellos tenían una buena comunión, ellos estaban bien, se ve que era gente que estaba unida. Yo me preguntaba, ¿cómo este hermano puede hacer tantas cosas? Y la respuesta la da el apóstol Pablo cuando dijo, comparando su ministerio con el ministerio de los otros apóstoles, él dijo que él había trabajado más que todos los demás apóstoles, pero no yo, dijo, sino la gracia de Dios en mí. El apóstol Pedro dijo que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Como el hermano era humilde, la llave de la gracia de Dios siempre estuvo abierta para su vida. Él estuvo recibiendo gracia de Dios, una gracia abundante. Y leyendo en uno de los salmos, el Salmo 128, en el versículo 3, una promesa que Dios le da a la gente que son devotos a Dios, le dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Dios le prometió a los hombres de Israel que temen su nombre una vida familiar abundante. Y cuando hablamos de una vida familiar, no hablamos solamente de la familia natural, sino también de la familia espiritual. Por ejemplo, Pablo dijo que él, a los Gálatas le dijo que yo vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Así que nosotros, aparte de tener una familia natural, también tenemos una familia espiritual. Y el hermano la tenía. Estoy hablando de ese tipo de familia. El Señor usa estos ejemplos para revelarnos verdades profundas. Él nos habla de plantas de oliva alrededor de nuestra mesa, cuidadas hasta el tiempo en que den fruto. Todo esto lo hace para hacernos entender cuál es su voluntad para nuestros hijos. Para una persona en Israel, la planta de oliva era muy significativa. Un árbol de oliva era una propiedad muy valiosa para ellos. De este árbol se sacaba el aceite para alumbrar la casa, se usaba en forma de medicina y también se vendía para obtener dinero efectivo. Si un israelita tenía 8 árboles de oliva, era una persona afortunada, ya que era una propiedad que era permanente. O sea, un árbol de oliva podía vivir de 200 a 300 años.
Y cuando el árbol envejecía y estaba a punto de morir de su raíz, salían varios retoños que continuaban dando fruto. Si miramos a nuestros hijos desde ese punto de vista, nosotros no moriremos, sino que seguiremos dando fruto por medio de nuestros hijos. Ellos serán esos retoños que salieron de nuestra raíz. De todas estas cosas concluimos que la influencia más bendecida que podemos experimentar en esta tierra es tener hijos piadosos, hijos que se han entrenado con propósito. Aunque la vida terrenal de nuestro amado hermano terminó, él seguirá dando fruto, porque de su familia física, de la iglesia Poder y Gozo de Conroe, de la Comunidad Cristiana de Houston y de la organización pastoral de UNAMI saldrán otros retoños. Amén. Por su influencia de este vástago saldrán varios retoños por medio de los cuales el pastor Quinilla seguirá dando frutos. Por eso la palabra de Dios dice que no solamente Dios quiere que permanezcamos en Él, porque sin Él nada podemos hacer, sino que demos frutos y que nuestros frutos permanezcan. Y la mejor manera de que nuestros frutos permanezcan no es solamente haciéndolo aquí, sino que aún después de nuestra muerte, nuestra vida continúa siendo una influencia para otras personas. Nosotros podemos ver la vida de Pablo, de Pedro, de Marcos, los que escribieron la Biblia. Ellos vivieron una vida para el Señor, murieron hace muchos años, pero todavía lo que ellos hicieron, el legado que dejaron, sigue bendiciendo muchas vidas. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido bendecidos por la vida de los apóstoles? Pero muchos también hemos sido bendecidos por la vida de nuestro amado pastor. Así que hoy estamos aquí con ese propósito. Vamos a orar para darle gracias a Dios por la vida de él y para dar oportunidad a otros hermanos que también van a compartir su testimonio. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que tú me diste de conocer a nuestro hermano Miguel Quinilla, de poder trabajar juntos, Señor, en el ministerio de la organización pastoral de UNAMIS. Señor, gracias por la influencia que él fue en mi vida. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, levantes, Señor, de esos vástagos, de esos retoños que van a salir de este vástago, gente como él, gente que tenga compasión por los perdidos, que sean devotos a ti, Señor, que entreguen sus vidas para que los frutos de nuestro hermano continúen, para que él continúe dando fruto a través de nosotros que quedamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén.